Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estábamos listos aquí con Bárbara Bustamante para poder hablar de cosas entretenidas. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muy contenta de estar aquí, como tú dices, como todos los sábados, para hablar cosas entretenidas. Y hoy día sí que vamos a hablar de un tema que es entretenido, fascinante en sí, y además lo que probablemente más llama la atención es que tiene tanta leyenda, tanto cuento y tanto chanta, sí, diciendo cosas alrededor. Exactamente, de los exactamente. templarios. Yo diría que hay más pseudohistoria que historia. Sí. ¿Ya? Y la historia no es una historia tan larga, es una orden que va a durar, digamos, aproximadamente ni 300 años, básicamente, pero que va a morir todavía teniendo un apogeo y siendo inmensamente poderoso. Y eso va a hacer que se conviertan en un mito siempre. Todo aquello que muere en la plenitud queda recordado en esa plenitud. Sí, siempre hacemos el ejemplo entre, no sé, por ejemplo, cuando uno piensa en Marilyn Monroe, se transformó en ese ícono, o sea, esa cosa fabulosa, porque claro, no la vimos envejecer, ella murió estando espléndida. En cambio, ha habido otras. No sé, por Liz Taylor, por ejemplo, que claro, era fabulosa. Qué linda era Liz Taylor. Extraordinaria. Sí, pero después la envejeció. O la Brigitte Bardot, ponte tú. Sí, una cosa tremenda. Extraordinaria, y cuando uno las ve envejecer. Exactamente. Sí, que los años son duros. Son duros. Bueno, el caso de James Dean también, que efectivamente quedó como el más buen mozo, pero si uno piensa, no sé, yo encuentro que lejos el más buen mozo de esa época primaria, digamos, de Hollywood, así era Marlon Brando. Sí, pues, pero Marlon Brando uno envejeció. Lo vio. Claro. Sí, pues exactamente. Así que es verdad, eso pasa como con los templarios, o sea, desaparecen en el momento de su apogeo. Y un poco eso es lo que va a contribuir a todo el tipo de leyenda y a todo ese ocultismo, y que habrían tenido tesoros y secretos y que habrían encontrado tantas cosas y que las habrían guardado, que habrían sido los custodios, que además habrían tenido grandes tesoros, claro, secretos, y que básicamente cuando la orden fue disuelta se habrían refundado y restablecido en distintos lugares, y hoy día no hay quien no intente vestirse de los templarios. Sí, y hay gente que lucra cantidad. Sí, pues gente que vive de eso. Sí. O sea, no solo, solo por decir algo, el Arca de la Alianza o el Santo Grial, ¿no? Dejémoslo ahí, después contamos. Hablemos de la Rosalind Chapel. Por eso. Sí. Dejémoslo ahí para contar la historia de esa familia, que la han hecho muy bien, la verdad. Sí, no, fabuloso. Pero bueno, para poder entender qué es lo que son estas, o sea, en general, las órdenes militares, en qué contexto surgen, hay que situarse un poco en el origen de la cultura occidental, porque un poco hay que mezclar todos esos elementos para poder situar el momento en que surgen. Sin duda, Occidente es una nueva cultura que nace a la caída del Imperio Romano, que no es una continuidad, sino que toma digamos, el modo de pensar, esa idea de que la verdad existe, la verdad se puede alcanzar racionalmente, y la reinterpretación de eso va a hacer que la verdad existe, se llama Dios, y se puede alcanzar por la fe y por la razón. Pero es un ideal de sabiduría que se hereda del mundo grecorromano. Por otro lado está todo el aporte del mundo germano, y que es tremendamente importante para comprender lo que es el mundo medieval, en lo que va a ser la institución de la caballería, porque el mundo germano va a contribuir, sí, a la estructura social, económica, también jurídica, por una parte todo el derecho a la costumbre, pero también a esa idea guerrera, que es este ideal del héroe, podríamos decir. Y finalmente, por supuesto, el cristianismo, que hace de amalgama y que tiene ese tercer ideal, que es el ideal del santo. Entonces, el mundo medieval es un mundo teocéntrico, porque dijimos la verdad existe, se llama Dios. Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo, el mundo lo tercero, y esto se llega por la fe y por la razón. Y hay que comprender que estos tres elementos se van a terminar, yo dije que es el cristianismo el que hace amalgama, pero es desde la institución del monacato,
donde de alguna forma se va a irradiar, se va a irradiar y se va a entender, se va a pensar en esta nueva entidad cultural como algo distinto, porque lo primero es darse cuenta, somos distintos, y enfrentar al otro. Y hay que comprender que este occidente, uno ya lo considera maduro y ya como cultura, y siempre se habla que Carlomagno, básicamente en el momento que se corona, es como la carta de inicio de occidente, pero es un proceso anterior. Pero además, este occidente que ya tiene conciencia de sí mismo se enfrenta a otros. Sí. Y hay que comprender que otros aparecen en escena. Claro, me gusta mucho la frase, no sé de quién es, pero... La otra edad. La otra edad. No, de Carlomagno, cuando hay alguien, no sé qué historiador es, pero que dice que tomó una costilla del cadáver del Imperio Romano de Occidente y con eso formó la columna vertebral de Occidente. Y por eso que es considerado el padre de Europa y tantas otras cosas. Sí. Así que, sí, pues bueno, la otra edad, efectivamente, este Occidente que ya está maduro va a tener que afrontar que va a aparecer el Islam, una nueva religión monoteísta, en el fondo de la misma línea abrahámica, pero que va a tener, a diferencia del resto, se va a convertir en la religión que tiene más rápida expansión, y el tema de que, bueno, el Islam combina la política y lo religioso están unidos. Y entonces, a la muerte de Mahoma en el 632, y solo tenían parte en la península arábica, en menos de 100 años están y conquistan España. Y entonces aparece este enemigo, el que va a ser denominado el infiel, ¿ya? Llamémoslo así, porque claro, algunos hablan de los sarracenos, musulmanes, islámicos, pero el concepto del infiel. Este infiel que ha tomado territorios y que cuando aparecen tiempo más tarde los turcos, que los turcos no son árabes, pero sí se han islamizado, van a enfrentar al Imperio Romano. Que son los selyúcidas primero. Son los selyúcidas primero, claro. Van a enfrentarse con el Imperio Romano de Oriente y los van a derrotar en la batalla de Masinquet en el 1071, y eso les permite a estos turcos tomar el control de Tierra Santa. Y entonces ahí viene el gran dilema para los cristianos de que hay que recuperar, ¿ya?, Tierra Santa. Y comienza a elaborarse, podríamos decir, desde Roma. Pero también va a haber un llamado de parte del Basileo, que está en problemas políticamente, no solo religioso, claro, pide ayuda, político, y pide ayuda. Y esa petición de ayuda viene como anillo al dedo, porque hay que comprender que Occidente para el siglo XI está maduro. Y en general las culturas, cuando están maduras, buscan expandirse. Sí. Y por lo tanto, este llamado es como justo lo que necesitábamos. Claro, justo lo que está precisamente en ese momento en el que además se está cuajando, podríamos decir, o Roma está ahí dándole vuelta a la idea de la cruzada. A eso hay que agregarle, o sea, si por un lado el Basileo pide ayuda, hay que pensar que en ese momento también, 10 años antes de que se proclame la cruzada, en España, en el proceso de reconquista de los reinos cristianos, el rey Alfonso VI reconquista Toledo. Y de hecho el arzobispo de Toledo se va a reunir con el Papa Urbano II y le va a relatar un poco cómo lo hicieron, o sea, cómo lograron reconquistar la que había sido la antigua capital del reino visigodo. Y entonces ahí un poco Papa, la idea de se puede por las armas. Se puede por las armas, claro, pero había que, porque el gran dilema o el cuestionamiento es cómo una religión que, en primer lugar, dice uno de sus mandamientos es no matarás, la otra, no sé, el propio Jesucristo manda a poner la otra mejilla, o sea, ¿cuál era la justificación para que los cristianos mataran a los infieles? Y entonces ahí van a recurrir, van a ir a buscar en San Agustín las cuáles son las causas que hacen de una guerra justa, y finalmente Urbano II llama a la cruzada. Claro, en Clermont hace este llamado a la cruzada, a los caballeros del siglo, a tomar la cruz y recuperar los santos lugares. Y es súper importante porque ese llamado es a los caballeros. Y efectivamente caballeros van a responder, pero también va a responder gente que no estaba llamada, y eso va a provocar en el avance hacia Oriente cosas no deseables, y eso hay que plantearlo. Ahora, ciertamente la primera cruzada y todas las cruzadas, pero las cruzadas son movimientos de Occidente a Oriente, y en general cuando hablamos de las cruzadas, los historiadores las rotulan en números, digámoslo así, en la cruzada número 1, 2, 3, 4. Y dependiendo de los historiadores cuántas son, porque generalmente se habla de 8, de 9, pero además hay cruzadas de los niños, hay cruzadas de los pobres, hay un montón de otras cruzadas menores que algunos también les ponen números, y eso es el por qué, de alguna manera, libros sobre el mismo tema no concuerdan. Son formas historiográficas de, digamos, de armar algo. Lo claro es que la única cruzada exitosa es el primer movimiento. Claro. El primer movimiento va a avanzar hacia Oriente
y va a recuperar, y es más, va a conquistar Jerusalén. Y por lo tanto va a crear los reinos latinos. Pero esos reinos latinos que van a durar, en el fondo varias generaciones, van a perderse después de la batalla de Jatín. Y por lo tanto, bueno, la batalla de Jatín es el punto de inflexión, pero finalmente se pierde todo en 1291, o sea, en el siglo III. Y eso va a implicar que efectivamente después de Jatín intentar recuperar lo perdido. Entonces todos los movimientos posteriores básicamente son intentar recuperar lo perdido y no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque los cruzados se van a dedicar a pelear entre ellos. Primero hay que entender que va a haber una pugna entre el emperador y el papa, los güelfos y los gibelinos, y por lo tanto la cristiandad se va a dividir, por una parte. Por otro lado, las cruzadas posteriores son organizadas por comerciantes venecianos, genoveses, que se van a dedicar a pelear entre ellos porque su objetivo, más que recuperar los santos lugares, era ganar espacios mercantiles. Entonces, de verdad es un tema no menor. Pero es en ese contexto de las cruzadas, y específicamente de la primera cruzada, que van a surgir las órdenes militares, porque el Temple es la segunda orden, y la tercera incluso, porque ya habían surgido en Tierra Santa la orden del hospital. Pero un poco, solo para dejarte... La próxima semana vamos a hablar de los hospitalarios. Me parece, vamos a hablar, sí. Un poco, me parece bien. Sí. Lo que pasa es que, claro, hablamos de los templarios primero, porque los templarios son la orden, por toda esta fama. No, además, porque su historia es una historia corta en el tiempo, pero de un dramatismo no menor. Exactamente. Pero claro, en ese contexto de la primera cruzada es que surge esta orden de los pobres caballeros de Cristo, que van a pasar a ser conocidos como los templarios. Y eso es porque hay que entender que, bueno, después de la primera cruzada, muchos vuelven, en el fondo, hacia Europa. Claro, y Godofredo de Bouillon toma finalmente Jerusalén. Claro, toma Jerusalén, y ahí él se va a nombrar como el protector del Santo Sepulcro, pero después con los que vienen después, ya se forma el reino, o sea, toman el título de rey de Jerusalén. El tema es que después de la primera cruzada, muchos cruzados vuelven, en el fondo, al continente, dándose cuenta de que la Tierra Santa, era la tierra prometida, pero no era precisamente un vergel ni una cosa como para invitar a quedarse. Y entonces, bueno, el problema de estos reinos, como tú decías, y del resto de las cruzadas va a tener que ser siempre intentar, es como estar a la defensiva, más que la ofensiva, más que intentar conquistar nuevos territorios, era como tratar de resistir y de aguantar con lo que habían logrado recuperar. Entonces está la dificultad de formar ejército, y por otro lado hay que entender que también una de las características de la época medieval en general es que la movilidad, podríamos decir, y este anhelo por peregrinar, esta búsqueda de ir a visitar los lugares santos, Roma, Santiago de Compostela y obviamente Jerusalén. Y aunque los cruzados tuvieron éxito en la primera cruzada, los peregrinos corrían muchos peligros. O sea, había bandidaje, sufrían ataques de los propios islámicos, y por lo tanto, en ese contexto va a haber un personaje que se llama Hugo de Payens, al que se le va a ocurrir ir a ofrecerle al rey Balduino de Jerusalén la idea de formar esta orden con el objetivo de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, que desembarcaban en Jaffa y que se trasladaban a Jerusalén a pie. Entonces la verdad es que Balduino, que tiene que haber tenido hartos problemas, de haber estado bastante ocupado ahí con el reino de Jerusalén, le parece fantástica la idea. Y eso es más o menos el año 1118-1119. Y ahí este Payens va a Europa, va a Occidente, en el fondo, en búsqueda de más hombres, de hacer fundraising, recursos, y de encontrarse con quien era el gran intelectual de aquel momento que le va a dar el espaldarazo a la existencia de esta orden. Bueno, hay que decir que Balduino, cuando acepta la creación de esta orden, porque como bien tú dices, le viene como anillo al dedo, porque además estamos hablando de 9 caballeros nobles de Champagne, que además hacen alusión a esta idea del origen humilde, pero en realidad no son 9, 9 multiplicado por muchos, porque efectivamente un caballero tiene promedio mínimo 4 caballos,
esto implica tener servidumbre. Estamos hablando de que por lo bajo tienen que haber sido 50, 60 personas, claro. una cosa así. O sea, en el fondo había, y había muy buenas conexiones. Pero les entrega, y esto es súper importante, una parte del templo, del ex, Bueno, digamos, claro, del de ahí viejo viene el templo nombre. de Claro. Salomón. Entonces, los pobres caballeros de Cristo, como se llamaba, se instalan en el templo, entonces van a ser conocidos como los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Ese es Largo. el nombre Claro. largo. O Que después van a ser vistos como templarios. los templarios, los caballeros del templo, los Claro. templarios. ¿Ya? Y entonces, bueno, dicen que cuando ocuparon el templo, y ahí viene un poco el origen de las leyendas, Claro, los mitos claro. y el Habrían ocultismo. excavado. Claro, habrían excavado y habrían encontrado algo. Y algo cabe para mucho, porque la verdad es que si uno empieza a ver las teorías que le adjudican distintas cosas, son realmente abundantes. Ahora, dicho eso, Hugo de Payán, efectivamente, una vez que ya se instalan y que ya están funcionando, necesita recursos para poder hacer su labor de protección a los peregrinos, y efectivamente va a ir a Occidente, va a volver a Francia, y era pariente del hombre, sin duda, más importante de su tiempo. Y el hombre más importante de su tiempo, claro, que va a ser las veces de influencer, va a ser Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era un monje cisterciense, y entendamos que la orden del cister es una reforma de los benedictinos. Los benedictinos se visten de café con blanco y los cistercienses se visten de blanco con café, esa idea de la pureza. Y efectivamente Bernardo había sido un hombre fundamental porque había creado en el fondo sido parte de esta reforma, y él solo había fundado más de 160 monasterios, y por lo tanto uno de los monasterios más importantes, Cluny, que es el comienzo de esta orden, y posteriormente se habla de Claraval, él es Bernardo de Claraval, ¿ya? Y por lo tanto efectivamente es un hombre que además le va a poner énfasis a todo lo que es el culto mariano, es visto como la mirada de la fe más amigable en muchos aspectos, y eso es lo que va a hacer que efectivamente mucha gente lo siga. Tenía muy buena labia, era de una familia noble, y que efectivamente va a enfrentar principalmente también todo el tema que se da desde el comienzo del cristianismo, que es la amenaza de la herejía. La herejía es lo que se aleja de la recta doctrina, y su posición va a ser bastante más amable que de otros personajes que había habido en el tiempo. Él va a hacer la idea principalmente de la prédica contra el potencial hereje, y en eso va a aparecer este pariente, Hugo de Payán, con esta idea de una orden que sea militar al mismo tiempo. O sea, la fusión de los ideales del santo, monje, pero no son monjes propiamente tal, porque vamos a explicar eso, y además el del héroe, ¿ya? Y ahí un poco que esto venía, lo que tú le habías planteado antes, esta pregunta de cómo conciliamos las dos cosas. Y bueno, se había planteado ya la idea de que efectivamente existían las causales de una guerra justa, ¿ya? Y evidentemente cuando te atacan tú tienes no solo el derecho, sino que el deber de defender, Claro. y de defender a tu gente, y de defender, por ejemplo, la libertad de creencia, de poder predicar, en fin, todo eso se va a ir teorizando después en el tiempo. Claro, ¿no? Y además la idea de que Jerusalén era patrimonio de Jesucristo, y por lo tanto había sido un robo, o sea, un bien injustamente arrebatado por los infieles. Por eso, y por lo tanto era no solo derecho, sino claro, un deber. era justo y necesario. Era justo y necesario. Pero además, de hecho, el planteamiento de que cuando en el fondo se hace la guerra contra el infiel para recuperar algo que injustamente ha sido despojado, en este caso, tú te enfrentas, no es un homicidio, sino es un malicidio. Vamos a entrar un poco más en esos conceptos, pero vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la justificación de la cruzada, del concepto de malicidio, me gustó, que no es menor. eso. Me No es gustó el menor. concepto. Claro, efectivamente es matar el mal, Claro. erradicar el mal, es como básicamente algo que es necesario
y que hay que hacerlo Claro, es un para deber el para los deber. cristianos. Claro. Bueno, y resulta que Y además esa es la idea porque no hay que olvidarse que la cruzada tiene incluido el concepto de la indulgencia. O sea, quienes plenaria. van a la cruzada y mueran en fondo combatiendo, tienen la indulgencia plenaria. Exactamente. Alcanzan el martirio. Exactamente. Bueno, pero Bernardo va a ver esto y va a decidir darle un espaldarazo, hacer de influencer para esta nueva orden. Y va a escribir un opúsculo que es lo más entretenido que hay, cortito, se llama El elogio a la nueva milicia templaria. Y en parte diciendo, se ha sabido que en la tierra que vio nacer el sol del propio Jesucristo, ha surgido una orden que no solo en el fondo luchan contra el enemigo físico, ¿ya? Sino que contra las fuerzas del mal. Ese es el concepto, o sea, son en el fondo este concepto de sabios santos, héroes, o sea, la fusión de los elementos encarnados en una institución. Que yo dije que no eran monjes, porque ciertamente tienen votos. Sí, tienen votos de pobreza. Y obediencia. Exacto. Pero no viven en monasterio. Para los monjes viven en un monasterio porque no pueden, porque la regla es una regla que se las va a dar el propio, porque entendamos que esta es la tradición benedictina con una mirada cisterciense que evidentemente va a mirar esto como en el fondo una institución religiosa, o sea, una de las cosas más importantes, sobre todo para las teorías de la conspiración posteriores, es que los templarios son una institución dentro de la Iglesia católica, porque además este apoyo de Bernardo va a ser esencial porque en poco tiempo, en el 1128, el Papa los va a aceptar, los va a reconocer. O sea, de que se funda, son una orden militar religiosa dentro de la Iglesia católica, y para algunos era como el brazo armado básicamente del concepto de las cruzadas y del concepto de la lucha contra el infiel, no solo en Oriente, porque posteriormente también van a tener un rol importante en el Camino de Santiago. Claro. Y entonces con ese espaldarazo, como tú decías, el Papa los va a reconocer y ahí va a ocurrir algo que es bien importante porque va a ser varios papas hasta 1145 van a ir teniendo distintos reconocimientos, pero que le van a dar a los templarios algo que va a ser un arma de doble filo. Arma de doble filo, exactamente, porque en el fondo ellos van a obedecer, en el fondo, o sea, van a directo al Papa, o sea, no tienen que preocuparse. Pasar por el obispo. Pasar por los obispos, entonces ellos van a poder fundar sus propios cementerios. O sea, se pueden saltar la jerarquía eclesiástica, que es el tema. Exactamente, saltarse la jerarquía eclesiástica y en el fondo son responsables solo ante el Papa. Y tú comprenderás que el Papa era también un señor que era bastante ocupado y que por lo tanto era un poco darles como carta blanca a esta orden en la que además se tenía, me atrevo a decir que confianza casi plena porque aunque no eran monjes, la orden sí tenía una regla que era sumamente estricta. No, y además otra cosa, esto no solo les va a dar independencia a la jerarquía eclesiástica, sino que además les va a dar ciertas prebendas económicas importantes, como por ejemplo poder quedarse con ciertos impuestos que eran impuestos eclesiásticos que ellos los podían usar por su propia labor. Claro, no era barato. Podían hacer, en el fondo, pedir limosnas, pedir en el fondo donativo, y esto va a implicar, porque una vez que el Papa los reconoce, teniendo el apoyo de Bernardo de Claraval, que era el hombre más importante de su tiempo. Yo insisto siempre que si hubiese habido farándula, habría estado en todos los medios, la portada de todas las revistas cuando había revistas, claro, porque hoy día, podríamos decir, te saldría en Instagram en forma permanente. ¿Ya? Entonces, efectivamente esto va a hacer que las familias importantes de Occidente comiencen a hacer donativos a los templarios. Y de dos y además tipos, que ellos comiencen a aumentar en número, ellos mismos. Por supuesto, pues las familias más importantes van a designar o van a establecer que alguno de sus hijos va a templario. El hecho de que un hijo vaya a templario implica en el fondo un ingreso, regular, que es lo que una familia entregaba de dinero, así como una especie de dote, para que ese hijo entrase. O sea, habían donativos para entrar al mundo monacal tradicionalmente. Y por eso, generalmente, nosotros el monacato está principalmente constituido por familias aristocráticas. Claro. Entonces, efectivamente, hay un donativo regular, pero además están los donativos, podríamos decir, extraprogramáticos, que tienen que ver con que se les va a entregar tierras, van a llegar a tener más de 9.000 encomiendas. Y cuando hablamos de encomienda,
Hay que pensar que son parcelas, son economías de autosubsistencia. Los templarios se van a dedicar a múltiples, digamos, labores. Van a ser dueños de molino y por lo tanto van a fabricar Claro. el pan. Y ahí, claro, y estaban obligados más a donar parte del pan que fabricaban. Bueno, eso era parte de la regla. Claro, Tenían la obligación de hacer caridad. Exactamente. Claro, en ese sentido uno podría pensar, o sea, funcionaban estas encomiendas, estos lugares que ellos administraban y que lo Explotaban. hacían muy bien. Claro, funcionaban casi como los monasterios. Si uno piensa cuando los monasterios que se produce vinos, quesos, pan, o sea, ellos eran sumamente laboriosos. Entonces se va a crear una realidad en la que uno podría considerar que era casi dos órdenes. Sí. Por una parte, los que estaban en Tierra Santa y que tenían el deber de luchar y de pelear contra el infiel, proteger a los peregrinos, y por otro lado, todos los templarios que estaban en esas 9.000 encomiendas que tenían, que van a llegar a tener en Europa, donde hacían una labor que era extraordinaria. No, y además hay una cosa, la explotación de las encomiendas generaba dinero para poder Mantener a los que las estaban- labores en Tierra Santa. Claro. Y sobre todo Y eso además, se va a incrementar. claro, y además podía ser que en algún momento tú estuvieras en una encomienda en Europa y después eras enviado a pelear en Tierra Santa. O sea, no era que no existía, no era definitivo, sino No. que Y esto se va a incrementar sobre todo cuando se produzca la pérdida de Jerusalén, porque al comienzo era proteger a los peregrinos en el camino. El reino era latino, pero eso se va a complicar. exactamente, se va a complicar. Y entonces un poco como para, antes de irnos de vuelta a los hechos históricos, un poco respecto de la regla. O sea, como en general uno podría resumir que Obediencia. la obediencia. Y que al templario se le decía, bueno, mira, si tú quieres, si lo que tú quieres es estar peleando contra el infiel, bueno, vas a estar en el otro lado. O sea, como todo lo que quieres va a ser complicado, difícil, al revés. Entonces, la obediencia... por ejemplo, con las mujeres, eso me llama mucho la atención, se buscaba sobre todo en el comienzo que fueran viudos porque querían evitar en el fondo el pecado y Tendencia a la lujuria. la tendencia a la lujuria, exactamente. Entonces podían hablar con mujeres, pero no podían mirarla a los ojos. No, claro, y además la obediencia era total, o sea, ningún templario puede bañarse, ni tomar medicina, ni correr a caballo. Claro. Sin permiso. O sea, claro. tienen que solicitar permiso, claro, no podían hablar. No podían hablar. Sí. Sobre todo durante las comidas tampoco. Y se les permitía en las comidas hacerse lenguaje de señas. ¿Sí? Sí. ¿Cachai? Usaban el pelo como rapado, las barbas como cuidadas. Y las vestimentas también van a ser algo Bueno, la característico. vestimenta, de hecho, que hay que entender que generalmente nosotros los vemos de blanco con la cruz roja, y esos son los caballeros, porque los caballeros van a tomar un hábito blanco emulando el cister. ¿Ya? Con la cruz roja que muestra esto cruzado, el concepto es la cruz, ese era el concepto inicial de urbano. Claro, se va a permitir el Papa, creo que Eugenio III, el que les permite usar la cruz roja. Bueno, pero aparte de eso, la mayoría de los templarios, porque dentro de los templarios están los caballeros, pero después están los escuderos y después están los servidores, en el fondo los sacerdotes, también tienen sacerdote dentro de la orden, o sea, los otros son monjes, pero sacerdote es otra cosa, porque ellos, como no dependían de la jerarquía eclesiástica, podían hacer sus propias misas en todo el tema. Entonces tienen de distintos tipos de personas. El resto de las personas, los que no son caballeros, se visten de café. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, eso generalmente también genera confusiones en muchos, digamos, aspectos. Pero evidentemente, hoy día hay mucho mito en torno a los templarios. Yo un poco dejaría el capítulo de los mitos como para el final, porque efectivamente ahí hay mucho paño que cortar. Pero los templarios van a tener esta labor de proteger a los peregrinos. Pero la cosa se complica. la cosa se va a complicar porque hay que entender que el mundo musulmán estaba súper dividido y se va a producir una serie de eventos políticos en distintos lugares que va a permitir una cosa curiosísima, históricamente, si nosotros lo analizamos sobre todo desde el hoy día, que el mundo musulmán va a terminar uniéndose en torno a una figura que es un kurdo, ¿ya? Y que es Saladino. ¿Ya? Claro. Justo un kurdo, en realidad, si uno lo piensa, es súper porque imagina que impactante. los kurdos hoy día no tienen ni país. No tienen ni país, exactamente. Por eso digo que es súper impactante. Pero Saladino va a lograr esta unión en un momento en que se va a producir una debilidad, porque tienen que conjugarse las dos cosas, en lo que es el reino latino. El reino latino había tenido varios reyes, teníamos
en el fondo, los estados latinos, porque este es un mundo feudal. Está el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli y el Reino de Jerusalén. Y los reyes de Jerusalén se habían sucedido unos con otros, y el rey Almarico estaba muy contento porque tenía su príncipe heredero, ¿ya? De hecho, este es el periodo en que tenemos a uno de los principales cronistas de las cruzadas, que es Guillermo de Tiro. O sea, no hay quien que estudie las cruzadas que no, digamos, Guillermo de Tiro es por ahí hay que partir. Exacto. Y Guillermo de Tiro era el tutor de este príncipe, que además era brillante, era, en el fondo, auguraba un glorioso esplendor, con una sabiduría, culto, porque va a morir muy joven, y a pesar de su juventud, va a ser un gran estratega en el campo de batalla. Salvaje. Pero Guillermo de Tiro se da cuenta que el niño tiene un problema, y el niño es leproso. Y este es el famoso rey leproso, porque a la muerte de Almarico, efectivamente, Balduino IV va a asumir, pero se sabe desde el principio de que él asume que su reinado va a ser corto, y por lo tanto se mira hacia adelante, hacia la sucesión. Ahora, como asume todavía infante, va a tener a Raimundo de Trípoli, claro, que va a ser una regencia bastante justa y bastante buena. Pero aquí es interesante que van a surgir pugnas todavía con él vivo, porque su hermana Sibila se ha casado con Guy de Lusignac, que no es muy brillante, por decir algo en simple, y que efectivamente a la muerte de Balduino se van a generar los problemas. Ahora Balduino, como tú dices, va a ser un gran militar, y además va a intentar ordenar, va a tener la sabiduría, muere de 24 años, pero tiene noción de qué es lo que va a pasar y cómo podría evitarse, y a pesar de tener todo eso, no habría sido muy distinta la historia si él no hubiese tenido la enfermedad. Claro. No lo va a poder evitar. Y por lo tanto, ahí hay una película. Bueno, está la película de Ridley Scott que se llama Kingdom of Heaven, el reino de los cielos, claro. Ciertas libertades. Por supuesto, pero es Ridley Scott. Es Ridley Scott. Ya, pero en castellano se llama Cruzada, que es una película digamos, ambientada en este momento, después, digamos, de la caída de Jerusalén, en el fondo entre la segunda y la tercera cruzada, para ser específico, y que tiene ambiente de cruzada, inventan cosas, tiene un muy buen cast, está Orlando Bloom, está la Eva Green, está Jeremy Irons, está Liam Neeson, ¿ya? Pero inventan muchas cosas, ¿ya? Y por lo tanto se concentra en la figura de Evelyn, que es quien habría negociado de verdad, sí, la salida de, digamos, de habitantes de Jerusalén vivos, que es visto como algo heroico, pero para el siglo no es visto como heroico. Claro. Entonces, pero efectivamente Guy de Lusignac va a buscar provocar a Saladino. Saladino se había retirado hacia el desierto, más allá de, digamos, hay la zona del lago, en el fondo de Tiberíades, y por lo tanto, más allá, y los cristianos van a ir a buscarlo, con lo que significa el desierto. Además, los cristianos eran menos, los musulmanes eran más, y los musulmanes, y finalmente se produce la batalla de los Cuernos de Jatín, claro, que es un desastre. Le corta el suministro de agua, malo. Sí, y ahí hasta ahí nomás llegan. Exactamente, es un desastre, y entonces ahí, a partir de ese momento, a los cristianos lo que les va a quedar, en el fondo, va a ser San Juan de Acre, porque va a haber claro, después de eso cae Jerusalén. Cae Jerusalén, claro, pero sí logran tomar el control de Acre, y el control de Acre va a durar 100 años, que va a ser el último lugar, podríamos decir, donde los cristianos van a permanecer. Y lo mismo los templarios, pero el tema va a ser, tanto para los templarios como para el resto de las órdenes, que cuando cae San Juan de Acre en 1291, como que en el fondo pierden la razón de ser original. O sea, ya... Sí, claro, ahora hay que entender que entre la caída de Jerusalén, claro, se van a producir los intentos, van a haber intentos, por lo tanto la tercera cruzada es la cruzada de los reyes, los templarios van a estar al servicio de estos reyes, en particular podríamos decir el brazo armado del propio Ricardo Corazón de León, que claro, básicamente va a ser un gran contendor, no dicho por él, sino por el propio Saladino, claro, pero que no va a lograr recuperar. Solo firmar Acre, efectivamente. Después va a haber... Hay algunos intentos en Egipto, por ejemplo, que ellos creen que tomando el control de Egipto van a poder después continuar a Jerusalén.
Pero y finalmente no después está recuperan. la división entre el papado, los güelfos y los gibelinos, con Federico II de Hohenstaufen, y los templarios se van a poner a favor del Papa, mientras que los hospitalarios y los teutónicos a favor del emperador. O sea, se divide la cristiandad. Y básicamente todos los intentos posteriores, San Luis de Francia, que efectivamente va a tener varias cruzadas, pero que no va a lograr, excepto traerse algunos souvenirs, nada. Y por tanto ya 1291 cae Acre, y eso implica el fin de los negocios, digámoslo así, de los templarios en Oriente. Y por lo tanto se van a concentrar en lugares de protección a los peregrinos, por ejemplo el Camino de Santiago y otras cosas más. Pero además hay que entender que toda esta explotación de encomienda que ellos tenían y esta diversificación territorial en toda Europa, porque tenían comanderías en todas partes, y hasta Oriente, los va a hacer que se conviertan en los primeros banqueros de la historia. Claro, pues así se los conoce también como los primeros banqueros del mundo occidental. Prestaban interés. Es importante entender que la Iglesia no prohibía el interés. La Iglesia entendía desde los padres escolásticos en el fondo la pérdida del valor del dinero. Y por lo tanto el interés era parte de la justicia misma, porque si yo te presto 100 hoy día y tú me lo devuelves en 10 años más, me devuelves los mismos 100, yo perdí plata. Porque esos 100 ya no valen lo que valían antes. O sea, el poder adquisitivo, ellos entendían que perdía el poder adquisitivo. Por lo tanto, el interés es algo justo. Pero existía ese concepto, el interés justo. El excesivo interés es lo que se llama usura. Entonces, cuando dicen el préstamo de interés es la usura, no. El préstamo de interés es préstamo de interés. El excesivo interés se denomina usura, y la usura estaba prohibida. Y entonces estaba prohibida en el cristianismo y está prohibida en el judaísmo. Pero el Deuteronomio dice, no le prestarás a excesivo interés a tu hermano. Y esa va a ser una justificación, por eso, al que no es tu hermano, a ese sí. Entonces, efectivamente podríamos decir, los templarios van a hacer los préstamos duros. Los préstamos duros solo le prestan a gente solvente que saben que puede pagar. Por lo tanto, ¿quiénes estaban endeudados con los templarios? Señores importantes y los reyes, básicamente. Pero no solo los reyes, sino que todos los señores, o sea, el mundo feudal, o sea, los solventes. Era la banca establecida. Mientras que quienes podían cobrar mayor interés, que es lo que te permite cubrirte de que unos te van a pagar, pero otros no te van a pagar. Y si no, no hay negocio. Corre ese riesgo, claro. Bueno, que no. Eso van a ser los judíos, que le van a prestar a los insolventes. Y los insolventes, que no pueden pagar, generalmente odian a quien les prestó. Se enojan con quien les preste, claro. Y eso va a generar esta animadversión. Eso pasa hasta el día de hoy. Pasa hasta el día de hoy. Claro, lo mismo que pasa con, en el fondo, ¿cuáles son los créditos blandos hoy día? Las casas comerciales. Claro. Y la gente después le echa la culpa a la casa comercial. De la casa comercial. Cuando el que se endeudó fue el que lo buscó. Y bueno, el que se endeuda tiene que pagar. Sí, pues, exactamente. Claro, bueno, y entonces en este aspecto de los templarios, la verdad es que son extraordinarios, porque claro que son como los primeros banqueros, porque eran además una institución sumamente confiable, que van a funcionar después de la caída de Acre, van a tener como el centro de operaciones ahí en París. Tenían el edificio del Temple, que hoy día no existe, de hecho ahí estuvo preso el rey Luis XVI, y después va a ser Napoleón el que va a dar la orden de destruir ese edificio como para que no se convirtiera en lugar de culto, de peregrinaje de los monárquicos, ¿no? Entonces no existe hoy día, solo está la calle del Temple. Y ahí, entonces, por ejemplo, la gente les entregaba, eran como los custodios de, por ejemplo, las joyas, ¿no? De alguna familia importante. No, y los bienes muebles e inmuebles. Claro, bienes muebles. Y después también era peligroso si tú ibas a Tierra Santa, por ejemplo, o te movías dentro de Europa, era peligroso trasladarte con tus bienes, entonces con tu dinero se lo entregabas a los templarios y ellos te daban así como una especie de letra. Como un travel check. Claro, y entonces tú podías comprar lo que le eran como en el fondo los cajeros automáticos, o sea, la gente podía ir a cualquier comandería y sacar la plata que la tenía depositada en un lugar distinto, ¿no? Sería extraordinario. Sí. Y bueno, y eso les va a dar un inmenso poder, y también los va a convertir y va a ser un flanco de temor. Por una parte, esta independencia de la Iglesia les va a ganar enemigos, por otra parte, el hecho de que los reyes estén endeudados con ellos también va a ser un tema complicado. Pero vamos y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los templarios, efectivamente de estos banqueros, y el hecho de ser banqueros va a ser lo que le va a causar el origen de su fin. Exactamente, porque, bueno, como decíamos, teníamos enemigos dentro de la propia iglesia y de hecho va a ser dentro de la iglesia que va a surgir un personaje. Esquier de Florian. Exactamente, que era un sacerdote que les tenía muy mala a los templarios, y es el primero que inventa toda una serie de acusaciones en contra de ellos, como por ejemplo que escupían sobre la cruz, que seguían ídolos. Que eran blasfemos, básicamente. Claro. Y entonces ese primero le va a presentar todas estas denuncias, este caso, a el rey Jaime II de Aragón. Pero ese rey, la verdad es que no va a pescar mucho. Pero en ese momento aparece en esta historia Guillermo de Nogaret. Y Nogaret era el que inventa. ¿Quién es Guillermo Nogaret? Guillermo Nogaret es un abogaducho, digámoslo así, que había logrado ascender en torno a la figura de Felipe el Bello. Felipe el Bello, efectivamente de bello, supongamos que era buen mozo, que le dio el apodo, pero es un personaje bien siniestro, que es considerado, podemos decir, maquiavélico antes que Maquiavelo escribiese. Para él el fin justificaba los medios, él quería convertir a Francia en una potencia de primer orden, y básicamente tenía dos problemas. Primero está el problema de que el papado se había impuesto por sobre los señores, como el máximo señor, como el concepto de Dominus Orbi, y esto a él le molestaba porque le quitaba en el fondo la preponderancia y quedaba dominado por la iglesia. Y por otro lado estaba el problema de que para poder ser una potencia de primer orden necesitaba plata, y la verdad es que estaba quebrado, como siempre están cuando los estados gastan más de lo que producen. Y obviamente que la figura de Nogaret le va a caer como anillo al dedo, porque va a ser Nogaret. Estaba endeudadísimo con los templarios. También, para eso. Pero va a ser Nogaret el que va a partir primero, planteando de que, bueno, ¿dónde podemos sacar plata? Expulsemos a los judíos. Se van a expulsar a los judíos, se van a quedar con la plata. Siempre la expulsión a los judíos va a tener que ver con la envidia y con la adquisición de bienes ajenos, mal habidos, digámoslo así. Robo, básicamente. Después de que lo robó a los judíos y los expulsó, va a meterse con las cuñadas, le va a quitar el patrimonio a las cuñadas, no sé, un personaje bien siniestro. Y luego, con este problema del Papa, bueno, Nogaret va a ser el que, porque ya se habían dado cuenta que efectivamente la Inquisición era un tribunal esporádico, no era permanente, que se establecía en ciertos momentos. Pero que implicaba que quedaba fuera de la justicia civil, y lo que va a hacer él es complicar al Papa, Bonifacio VIII, después de que había sacado una bula que se llama Unam Sancta, donde se planteaba que estaba sobre, en el fondo, los poderes temporales. Bueno, Nogaret le va a proponer al rey que acusen al Papa de herejía. De herejía, claro. O sea, una cosa tremenda. Sí. Y no solo eso, Nogaret era un advenedizo, que era un picante de tomo y lomo. Claro, van a tomar preso al Papa. No, y le va a mandar una cachetada. Van a cachetear al Papa, y el Papa queda tan impactado, imagínate la impresión que le tiene que haber dado que lo cachetearan, que va a morir a los pocos días. Sí. Y ahí viene la elección del nuevo Papa, y ahí mueven los hilos. Para que sea Clemente V, que era un francés, Bonifacio VIII era un italiano, que era un francés y que no era ni cardenal, o sea, parece que no, fast track, política, listo. Corrupción al tiro. Claro, y ahí está la mano de, ¿cómo se llama?, del rey Felipe IV el Bello, que en el fondo le impone dos condiciones al que va a ser el futuro Clemente V para apoyarlo, para que se convierta en papa. Uno, que en el fondo que abra todo este proceso de culpar al papa de hereje, aun cuando ya estaba muerto. Y dos, que inicien todo el proceso en contra de los templarios. Bueno, y ahí van a usar estas acusaciones de Esquier de Florian y evidentemente nuevamente la estratagema de Nogaret de acusar de herejía, ¿ya? Para de alguna manera generar estos tribunales esporádicos. Y básicamente, la primera jugada maestra es organizar, claro, cómo tomar los presos, y además a todos juntos el mismo día en el territorio de Francia. Y esa gente no tenía WhatsApp. No. Y entonces mandaron unas cartas que estaban lacradas y que tenían la instrucción de que se tenían que abrir en una fecha determinada y a una hora determinada todos los señores del territorio de Francia, donde estaba la orden de que tenían que tomar preso a los templarios. Y eso era el día viernes 13 ¿cómo se llama? ¿Julio? Creo que era 13 de julio. Creo que octubre, no sé cuánto. Pero la idea es que es viernes 13, de ahí viene la idea de que el viernes 13 es un día de mala suerte.
o sea, de muy mala suerte, porque les van a tomar presos a todos los templarios del Reino de Francia. Eso no va a alcanzar a reaccionar. Y hay que entender que el juicio de los templarios es un juicio largo, y por lo tanto van a estar presos. De hecho, Jacques Le Mollet, que es el último maestre, porque no es gran maestre, eso es posterior, con los masones, que van a tratar de vincularse a los templarios, porque no tienen nada que ver. Son agua y aceite, porque uno es un brazo de la Iglesia Católica y el otro es una reinvención deísta, contrario a la jerarquía eclesiástica como concepto. Son súper distintos. Bueno, dicho eso, efectivamente Jacques Le Mollet va a estar 7 años preso. Y va a comenzar un juicio que va a ser tremendamente espurio, que es un juicio manipulado. Van a confesar bajo tortura, además. Por supuesto. Claro. Pero además van a interceptar a la defensa, o sea, cada vez que alguien iba a defender los tomaban presos, van a traer testigos falsos, digamos, los testigos van a ir cambiando sus versiones a lo largo del juicio. Entonces, los van a acusar de escupir la cruz, de pisotear la cruz, de sodomía, de idolatría. Ahí está como el símbolo templario que eran esos, los dos, sí, caballeros arriba de un caballo, que era por la austeridad en el fondo, y eso lo toman como que, claro. Seguía en práctica. Pero además esta idolatría de un algo que se llamaba Baphomet, que inicialmente en el juicio es una especie de ser hermafrodita, pero que va a ir mutando hasta convertirse en un demonio con cacho, con ala, una cosa así, pero como un cabro, una cosa tremenda. Entonces, efectivamente, hasta el Papa se da cuenta de que esto es una chantería. El Papa había sido utilizado, puesto en su lugar por el rey, por lo tanto se debía al rey, pero no era un mal hombre y entiende que lo que el rey, o sea, se da cuenta que lo que el rey quiere es quedarse con los bienes de los templarios. O sea, lo mismo que había hecho con los judíos, expulsarlos para quedarse con la plata. Lo mismo que había hecho con sus cuñadas, ya que una cosa tremenda. Bueno, ahora lo que quería era quedarse con la plata de los templarios, que era un tesoro mucho más importante. O sea, con esto, en el fondo. Pero claro, vamos a ver que una cosa importante es que el Papa, sin que haya resolución de juicio, porque esto es tremendo, porque no hay resolución de juicio, y sin que haya resolución de juicio están estas confesiones bajo tortura, se va a comenzar a quemar a los templarios. Se va a haber varias quemas de templarios que además son públicamente y políticamente utilizadas por el rey, mostradas por el rey. Sí, en todas las representaciones, digamos, siempre está el rey. Siempre está el rey ahí presente en la quema, porque un poco esta idea de mostrar que son herejes y que él es el justo, el malicidio, claro. El concepto, claro. El mismo concepto que teníamos antes. El rey catoliquísimo viene a proteger a la iglesia. Pero el Papa se da cuenta, y sin que haya resolución, el Papa va a disolver la orden. Y las razones del por qué disuelve la orden es porque básicamente lo que se ha planteado es tan terrible que en la opinión pública, no podemos hablar de opinión pública porque es un concepto muy moderno, claro, que implica más media, pero ya el rey había utilizado lo que la gente pensaba y por lo tanto la orden había quedado muy magullada y por eso el Papa suprime la orden. Pero no hay resolución de juicio. De hecho, eso lo tenemos clarísimo hoy día, porque en el siglo XXI hubo un hallazgo. Sí, pues 2011, 2007, no sé, que se descubrieron los manuscritos de Chinon que habían estado perdidos, que estaban así como los archivos del Vaticano perdidos, y hay una historiadora que los encuentra, y ahí queda claro que el Papa lo que había hecho en paralelo es hacer su propia investigación y que se reúnen en la ciudad de Chinon y se elabora ese pergamino donde el Papa dice que no es cierto absolutamente nada de las acusaciones en contra de los templarios. Y que no son herejes. Eso y es que, lo importante. claro, y que no son herejes. Pero la cosa va a terminar finalmente, claro, igual van a terminar, o sea, Jacques de Molay va a ser condenado a morir también en la hoguera. Y por doble herejía, en el fondo, casi, como por reincidente, por el hecho de que primero reconoce todas estas cosas por lo que lo estaban culpando bajo tortura, pero después se desdice y dice que es inocente y por lo tanto además es mentiroso, así que condenado a vivir, a morir en la hoguera, y ahí él habría lanzado en el fondo lo que va a ser la maldición, porque le dice tanto al Papa como a Felipe IV que en menos de un año ellos también van a morir, y efectivamente eso fue así, y eso es lo que da pie para que surja para que Maurice Dron escriba Los Reyes Malditos, que es una novela de 7 tomos escrita entre 1955 y 1977 y que es extraordinaria, o sea, lo más entretenida que hay. De hecho ha sido como relanzada por los franceses hoy día con esa idea. Si te gustó Game of Thrones,
Te va a Tienes que gustar leer Los Reyes No, Malditos. es que realmente o sea, es de esas con las que uno se envicia. Como que no puedes dejar de súper entretenida. Bueno, Roberto pero Artois era el que te efectivamente tenía los la cabeza. templarios fueron diezmados en Francia y luego, ojo, cuando el Papa los suprime, llama en el fondo a la supresión en todas partes. Claro. Por lo tanto, aquí, pero es el siglo XIV. En el siglo XIV no existe esa idea, oh, qué injusto, vamos a juntarnos. No, no, no. El siglo XIV es un siglo obediente. Sí, y además era una institución obediente. Sí, pues gran parte de los bienes además hay que decir Pasan que se fueron a los hospitalarios. Sí. Exactamente. Sí. Pero aquí hay mucho mito. Lo primero que se va a plantear es que de La Rochelle va a salir la flota templaria. Lo primero que hay que decir que en La Rochelle no había ni una flota, porque los templarios eran tan hábiles financieramente que comprendían que mantener una flota es algo muy caro y poco eficiente. Ellos tenían como 2 barcos, eso no es una flota, y el resto lo arrendaban en la medida que lo necesitaban. Entonces, la flota templaria no es real ahora. Supuestamente esa flota templaria que habría salido de La Rochelle habría llevado los tesoros y los secretos, incluso llegando a Norteamérica, y eso te permite, no sé, películas como En busca del tesoro perdido, de Nicolas Cage, que es una especie de Indiana Jones, pero que no llega ni a los talones, buscara el tesoro de los templarios que se habría sido llevado a Norteamérica y que los Founding Fathers, que eran masones, estaban vinculados a estos secretos y finalmente lo encuentran en Wall Street. O sea, no malo. Chantería última. Pero además está esa vinculación con los masones, que la verdad es que los masones se visten de templario porque se ponen la ropa. Claro, y hablan como de sus ritos de iniciación, y además que los templarios, o sea, los masones dicen que su origen está en el templo de Salomón. Pero no está, claro. No hay eso. O sea, las fuentes documentales que nos permiten hablar de la masonería surge, en el fondo, en la Ilustración, no antes. Comienza en el 18. Sí. Es una... digamos, una invención deísta del asunto. Pero más allá de eso, dentro de los tesoros que se habrían llevado, supuestamente, cuando excavaron en el templo de Salomón, bueno, algunos dicen que encontraron el Arca de la Alianza, y ahí está Graham Phillips con su libro respecto al hallazgo, porque además Graham Phillips es súper entretenido, tengo que decir, yo me leí varios libros de él, es lo más entretenido que hay, pero es lo más mentiroso que hay, porque ha encontrado todo. O sea, él encontró el Arca de la Alianza, el Santo Grial, o sea, me estáis molestando, perdóname, pero no. Ya. Después, por otro lado, el Santo Grial. Ya, el Santo Grial tiene que ver con el Santo Grial es una leyenda que es una invención literaria, que nace en origen en Francia, también en la región de Champagne, igual que los templarios, que a través de la figura de Chrétien de Troyes, ya, que es básicamente en Provence, que es una ciudad, no la Provence, en Provence, que está cerca de París. Bueno, ahí él hace el cuento del Grial. Esto va a tener colaterales posteriores, como Robert de Borrón, que va a llevar esta historia a la época de Jesús, incorporando en el fondo la figura de José Arimatea, los evangelios apócrifos, haciendo una serie de combinaciones, pero es una invención literaria que posteriormente en la beta posterior alemana aparece la figura de Wolfram von Eschenbach. Vamos a tener que hablar de esto algún día, de todas maneras. Y Wolfram von Eschenbach establece, que es posterior, o sea, aquí estamos pasando, hay siglos de por medio, que los custodios del Grial se llaman Templisen. Y eso obviamente da a dar para cantidad. Bueno, y supuestamente se llevaron esto, habían llegado a Escocia. Ya, la unión de la francmasonería escocesa, claro, con supuestamente los templarios, ya, que habrían guardado el Santo Grial nada más y nada menos que en la Rosslyn Chapel, en el Printing Pillar, pero aquí hay que decir que toda esa idea, porque primero hay que decir que la Rosslyn Chapel se construye más de 100 años después de la disolución de la orden. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que decir que toda esa historia nace en rigor de... la capilla se construyó por la familia Sinclair, pero hay un señor que se llama Pierre Plantard de Saint-Clair en Francia, que en la década de los años 50 inventa unos documentos que se llaman los dossiers secrets y los pone en la Biblioteca de París. Y en esos dossiers secrets dice que Cristo no se murió en la cruz, que se casó con María Magdalena, que tuvo una hija que se llama Sara y que esa descendencia se vinculó con los merovingios y por lo tanto hay una dinastía física de Cristo, ¿ya? Y él, Pierre Plantard de Saint-Clair, es el descendiente de Cristo, de los merovingios que no se extinguieron. Y él, vinculado con la familia, en el fondo, Sinclair, habría llevado el Santo Grial, pero entendamos que
eso históricamente no tiene una data anterior a la década en que este hombre inventa esto, que además hay que decir que la Rosslyn Chapel, de acuerdo, es gótico tardía, digamos, de la época Rara. early modern. No, sí, curiosa, pero se convierte y se vincula a esta historia posteriormente. O sea, hoy día los Sinclair ya no lloran, facturan. Facturan, sí, pues, más que la Shakira. Sí. Dan Brown colabora y pues. Por supuesto, porque Dan Brown va a tomar desde ahí, porque, a ver, este hombre que inventa esto va a dejarles, podríamos decir así como las miguitas de pan tipo Hansel y Gretel, a unos periodistas que van a escribir un libro en la década del 80 súper importante que se llama Holy Blood, Holy Grail. Y ese libro, que es súper entretenido, parte y construye supuestos. Y supuestos sobre ciertos errores históricos claros y evidentes, pero que cualquier persona que no sabe Claro. historia cae redonda sí, y po. tiene la teoría de la conspiración. Y básicamente es ese libro la base de la novela Dan Brown. De hecho, los autores de Holy Blood, Holy Grail, cuando a Dan Brown le va increíble, lo demandan. Claro. Pero pierden, porque básicamente la idea inicial es lo mismo, pero él hizo algo nuevo. Es Claro. parte de la creatividad. Pero bueno, la Nosotros verdad que es hemos que estado varias veces en la Rosslyn Chapel, claro, efectivamente vemos cómo facturan, porque al principio, acuérdate No que había una nada. vez nos saltamos una reja. no es que no Y había yo nada. estaba tan No había nerviosa nada, que no nos iban a había, pillar. no había tiendas, no había, digamos, hoy día Hoy es día impresionante. no, o sea, Impresionante. vamos avanzando a pasos gigantados Disney. Exacto. Y bueno, ya hay que decir que de los templarios hay cosas serias, sí, bibliografía seria, pero la menos. La mayoría y lo más abundante son estas pseudo teorías, que es pseudo historia y que no es seria. No digo que no sea entretenida, pero hay que poder saber diferenciar la verdad del error. Y efectivamente hoy día, por ejemplo, si tú viajas, todo edificio octagonal, curioso, dicen que es templario, y la gran mayoría no lo son. ¿Ya? Y de hecho los templarios no tienen castillos monumentales, ni mucho menos, porque esos son los hospitalarios. Exacto. Y ya vamos a hablar la próxima semana. Sí. Exacto. Caballeros errantes. Así que bueno, espero que se hayan entretenido. Es lo más entretenido que hay este tema. Así que Sí. sí, vamos a continuar con este tipo de cosas. Continuaremos con las órdenes militares. Así que no se lo pierdan el próximo sábado. Van a quedar enganchados. Así que nos vemos. Gracias, Nos Barbarita. vemos. Y que estén súper bien.